Primero tienen que ubicarse en la anatomía de las neuronas, cómo están dispuestas en la piel. Entonces, sabemos que pues lo que va a llegar a la piel van a ser los axones de las neuronas y no los cuerpos neuronales, ¿no es cierto? Que una neurona está formada por las dendritas, la neurona es también las de Schwann. Estas células de Schwann son solamente reconocibles en el microscopio porque se pueden teñir con S100, son S100 positivo. Y son las células encargadas de fabricar la vaina de mielina. Además, podemos teñirles con el PGP 9.5, que es una proteína. Y tenemos que saber que los cuerpos de las neuronas van a estar en los ganglios nerviosos espinales. En la piel tenemos dos tipos de inervación, la inervación eferente y la aferente. La eferente, es decir, aquella que llevará la información de la piel, por ejemplo, sensorial, hacia el cerebro. Además, podemos dividirla la piel para dividir o caracterizar mejor cómo está dispuesta la inervación en la piel pilosa y la piel lampiña, siendo la piel lampiña la que no tiene pelo. Por ejemplo, palmas, plantas, los labios menores de la vulva, ¿cierto? La cara interna de los labios y el pelo humano tiene pelos, ¿ya? Es importante reconocer a la inervación en la piel porque van a conformar este sistema neuroinmunocutáneo. Por eso se dice que las caricias o que este plan canguro de los recién nacidos mejoran el sistema inmune, por ejemplo. ¿Cómo van a estar dispuestas estos nervios? Van a seguir la red vascular de la piel. Recuerden que la red vascular tenía un plexo superficial y un plexo profundo. El plexo superficial en la dermis papilar, en la parte de las papilas dérmicas, y el plexo profundo justamente en la división entre dermis y hipodermis, ya entonces a subir, a dar ramas verticales y estas se van a ir abriendo. Entonces decimos que se dividen siguiendo un modo arborescente. Las fibras neurovegetativas, que serán aquellas parte del sistema autónomo, van a proceder de las cadenas simpáticas paravertebrales y son fibras que no están bien, que sería entonces la vía aferente, va a ser la red de los vasos, en los músculos directores del pelo, las glándulas sudoríparas, las glándulas apócrinas, aquellas que son adrenérgicas. Y se van a dar los impulsos nerviosos por diversos neurotransmisores, entre ellos catecolaminas y otros neuropéptidos. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? Nadie. Los vasos sanguíneos tienen que estar inervados porque así van a saber cuándo hacer vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, la vasodilatación y la vasoconstricción son un impulso nervioso, es decir, el sistema autónomo, sí saben lo que es el sistema autónomo, ¿no es cierto? Sí, ya. El sistema autónomo es el que va a regular la vasodilatación y la vasocontracción. El pelo, ¿para qué será que esté inervado? Para erectar el pelo. Es un músculo que al contraerse provoca la erección del pelo. Por ejemplo, cuando tenemos miedo, cuando tenemos frío, cuando decimos que se nos pone la piel de gallina. Entonces, ¿cómo
la piel sabe cómo hacer eso, pues a través de esta conexión importante que son los nervios. Igualmente, las glándulas sudoríparas, el cerebro le avisa a la piel, le da la orden a la piel de producir sudor, y igualmente las glándulas apocrinas, ¿ya? ¿Dónde se encuentran los cuerpos neuronales de estas fibras neurovegetativas? En los ganglios parasimpáticos, ¿sí? Entonces, ganglios simpáticos paravertebrales. Podemos decir que la inervación autónoma de la piel es casi totalmente simpática. Recuerden que el sistema autónomo tiene el simpático y el parasimpático. Entonces, en la piel, la mayoría son fibras simpáticas y va a tener terminales a qué neurotransmisores hacen caso a estas fibras. ¿Sí recuerdan cuáles son las diferencias entre simpático y parasimpático? Bueno, entonces eso van a Eh, estudiar. A ver, ¿quién? Alice también. que el uno se va a acelerar las funciones y el otro va a inhibir. ¿Qué funciones? O sea, por ejemplo, el simpático cuando tenemos, por ejemplo, una situación de adrenalina va a hacer que, o sea, se aceleren las funciones corporales y en cambio el parasimpático se va a encargar de inhibir las funciones corporales. Ya, entonces estamos hablando de situaciones de alerta, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ya hablamos de las fibras neurovegetativas en la anterior diapositiva, pero solamente cabe aquí en esta diapositiva recalcarles que en las glándulas sudoríparas, a pesar de ser fibras autonómicas simpáticas, responden a acetilcolina. Porque ¿cuál es el principal neurotransmisor del sistema simpático? La noradrenalina, ¿no es cierto? La adrenalina y la noradrenalina, es decir, catecolaminas. Y del parasimpático es la acetilcolina. Miren cómo en las glándulas sudoríparas son neuronas colinérgicas del simpático, ¿ya? Entonces responden a acetilcolina, también al péptido y a este péptido ligado al gen de la sobre todo, esta inervación en la piel dada por el sistema autónomo va a ser importante para la termorregulación. Recuerden que ya habíamos visto que cuando la piel o se vasodilataba o se vasocontraía, había piloerección, había sudoración. Entonces, vean cómo nuevamente aquí, pues, esto se entiende que es gracias a la inervación autónoma. De las otras glándulas, las glándulas sebáceas no poseen una inervación autónoma, no es que el cuerpo para enfriarse bota sebo, por ejemplo, ¿ya? Pero las glándulas sebáceas son controladas más bien por un sistema hormonal. Ahora, la parte de las glándulas sebáceas que sí está inervada es la parte de los conductos excretores. Entonces, este sebo preformado sí puede ser, por ejemplo, expuesto a la superficie cuando nosotros estamos muy estresados. Cuando estamos estresados, la piel se nos pone hasta brillosa, grasosa, ¿ya? Entonces, puede tener que ver allí con esta inervación del conducto excretor. ¿Cómo te fue en la consulta? A ver, aquí tienen una imagen, entonces miren las fibras nerviosas, van a llegar sobre todo a la dermis. Ya, entonces se acuerdan que les decía que las fibras nerviosas llegan hasta la dermis y tal vez unas fibras muy delgadas podrían traspasar la primera parte de la epidermis, la parte más profunda. Pero en sí se encuentran sobre todo en la dermis. Y en la dermis es donde van a estar los vasos sanguíneos y las glándulas y los músculos, el músculo erector del pelo.
Ahora, para hablar de los axones sensitivos aferentes, tenemos que entender que estos van a estar distribuidos según los dermatomas. Entonces, ¿cómo se entiende esto? De la médula espinal salen raíces nerviosas, ¿no es cierto? Y van a inervar cierta localización o cierta zona de la piel, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ya estudiaron algo sobre los dermatomas? ¿Sí? Entonces saben que adquieren el nombre según la vértebra por donde sale la raíz nerviosa y cada uno tiene diferentes zonas, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar de los axones sensitivos, es decir, de los que llevan la información sensorial hacia el cerebro. En la dermis, la mayoría de fibras son mielinizadas y aquellas poquitas que podrían penetrar la epidermis son, en cambio, amielínicas. Nuevamente, están distribuidas en un plexo superficial y profundo. ¿Y dónde estarán los cuerpos de estas neuronas? En las raíces de la médula, medulares en la parte posterior. Entonces, raíces medulares posteriores. Esto ustedes ya vieron en neuro. Aquí, de todas estas fibras aferentes, podemos tener las fibras A delta, que van a ser encargadas de llevar los estímulos referentes al tacto, las fibras C y otra vez las A delta, que pueden ser principalmente nociceptores, termorreceptores o plurirreceptores. Y también tenemos las fibras A beta, que van a ser las que entren en contacto con la célula de Merkel. ¿Alguien se acuerda qué era la célula de Merkel? Era importante en la epidermis porque iba a funcionar como una célula neuromoduladora, un mecanorreceptor y también una célula endocrina. Entonces tiene varias funciones. ¿Ya? Ahora, a estos axones sensitivos aferentes se les puede dividir según el tipo de estímulos que llevan. Entonces ya vimos, según la composición, puede ser A delta, C o A beta. ¿Ya? Y según el estímulo puede ser mecanorreceptor, termorreceptor, nociceptor y receptor de prurito o prurito receptor. ¿Alguien sabe qué es nociceptor? Del dolor, receptor del dolor. Un receptor del dolor. Muy bien. También podrían ser clasificadas según el tipo de umbral que tengan. Entonces, si tienen un umbral bajo o un umbral alto. Generalmente, los mecanorreceptores tienen un umbral bajo. ¿Por qué? A ver, porque los mecanorreceptores van a sentir o van a llevar información muchas veces sobre estímulos inofensivos. Por ejemplo, la brisa, cómo llega a tu piel, cómo te pasa volando una mosca muy cerquita de la cara, una caricia muy tenue. Entonces el umbral es muy, muy bajito. Al menor estímulo, pues tú ya tienes una sensación. La mayoría de los receptores de umbral bajo tienen una adaptación lenta. Y esto tiene sentido porque la mayoría de veces, pues, sentimos el viento, pero no es que le estamos sintiendo todo el tiempo al viento. No es una información que va a llenar tu cerebro de ese tipo de información. Imagínense lo que sería que captemos de esa manera las cosas tan, tan finas. Pero sí, en la parte del tacto, sí puede tener una adaptación rápida. Por ejemplo, el estímulo de una pluma sobre tu piel. Ya, entonces ahí tiene que decirte por dónde anda la pluma. Entonces tiene que tener una adaptación rápida. Y las fibras de umbral alto son muchas veces nociceptores. ¿Por qué? Porque si es que nosotros al dolor le captamos muy intensamente, nos podría llevar a un shock neurogénico, por ejemplo. O sea, te causa tanto dolor algo, tanta transmisión de sensaciones, y como son estímulos dañinos, lo que te llevaría es a un desmayo, a que te baje la presión, e incluso te puede llevar a la muerte si es que es un dolor tan intenso. Ya, entonces ahí el umbral es alto, porque tienen que ser cosas que nos pueden dañar. Ay, se me trabó. Esperen que es justo, se me puso acá. No puedo mover. Ok.
Aquí les puse una imagen de los dermatomas. Entonces, muchas veces nos ayudamos de este tipo de recursos en esquemas porque es difícil aprenderse de memoria. Pero, ¿qué les podría decir yo? Que se acuerden que siempre comenzamos con C2 en la parte occipital. Entonces, todo lo que es occipital es C2. De ahí ustedes pueden tomar como referencia el final de el inicio de la columna lumbar, la parte donde más se mete la espalda, sería T12. En la parte, por ejemplo, de la pantorrilla, de la parte interna es del E4, entonces se van a ir aprendiendo eso. Y adelante es más fácil, entonces a nivel de la horquilla del esternón, ustedes pueden localizar al dermatoma C4, al nivel de las tetillas pueden localizar al dermatoma T4, al nivel del ombligo el T10, ¿ya? Y genitales son S2 y S3. ¿Por qué nos sirve esto? Digamos que ustedes están en la emergencia y llega alguien que le dispararon, ¿ya? Y no, les dicen, no siento mis piernas, no puedo caminar. Ustedes buscan el orificio de la bala y miran que la bala tiene un trayecto que está curvo, no está recto. Entonces tienen que imaginarse más o menos cuál fue el trayecto de la bala y a dónde se alojó en la columna vertebral. Entonces ustedes tienen que proceder con un examen neurológico. Para hacer un examen neurológico, además de evaluar la fuerza, las parestesias, por ejemplo, ustedes tienen que evaluar la sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes van analizando la sensibilidad nivel por nivel. Entonces ya le estimulan aquí acá, dicen, ok, entonces la bala no está en C4, perfecto. Le estimularán las tetillas, ok, la bala no está en T4, el ombligo no está en T10, y ya pueden ir localizando, pues finalmente, en dónde hubo la sección de la columna vertebral, dependiendo del nivel del dermatoma afectado. Otra función, por ejemplo, en los dermatomas al momento de un paciente, así en la práctica, ¿para qué más nos sirve? ¿Alguien ha escuchado del herpes zóster? Herpes zóster. A los abuelitos les saben dar, o a las mamás cuando están muy estresadas, a las mamás y a los papás. ¿Nadie ha visto o nadie ha escuchado sobre esa enfermedad? Sí, yo sí he escuchado que suele aparecer en la espalda y si no se trata bien puede llegar a producir daños en los nervios. Ya, a ver, entonces el herpes zóster es una enfermedad causada por un virus de la familia del herpes. El herpes, toda la familia de los virus herpes son como 8 virus, ¿ya? Uno de esos es el virus de la varicela, ¿ya? El virus de la varicela, cuando nos da de chiquitos la varicela, yo no sé si ustedes son de esa generación que les daba varicela o ya son todos vacunados, pero cuando nos daba varicela, nosotros nos quedamos en el virus latente y el virus se queda escondido en una raíz una raíz dorsal, en un ganglio paravertebral, ¿sí? A nivel de la médula, ¿no es cierto? Se queda allí porque tiene una afinidad por los nervios. Si es que, por ejemplo, a mí que me dio varicela a los 4 años, ahorita yo ya tengo 32. Digamos que yo estoy súper estresada porque ustedes me hacen morir de iras. Encima más ando tomando una medicación que me baja las defensas. Comienzo a tener ampollas, ¿ya? Ampollas solamente en la mitad del cuerpo. Entonces ustedes me examinan y ven que tengo ampollas en una distribución como una línea, como si me hubieran dado un correazo, ya en la espalda. Ustedes van a ver ampollas de formato lineal. Ustedes tienen que pensar en herpes. Entonces ya me ven las ampollas y encima más me topan un poquito así con el dedo y yo siento como que me quemara, como que me duele mucho. Entonces dicen, ay, tiene alodinia, tiene hiperestesia, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que pensar en un herpes. ¿Listo? Entonces van a decir, ¿y qué estoy en los primeros días? Y les voy a decir, ¿y esto me va a aparecer en todo el cuerpo? Entonces ustedes ya tienen que pensar, no,
te va a salir solamente en el dermatoma afectado. ¿Por qué? Porque significa que el virus de la varicela se reactivó en esa raíz nerviosa que inerva tal dermatoma. Yo podría tener 1 o 2 dermatomas contiguos afectados, ¿ya? Ahí me hacen el diagnóstico de herpes zóster y me dan la medicación. Si es que no me tratan a tiempo, ¿qué puede pasar? Que ese nervio queda muy dañado por la infección de herpes y me va a quedar doliendo allí por unos 2 años, ¿ok? Es súper importante que reconozcan el herpes. ¿Por qué? Porque aparecieron ampollas en el recorrido de un dermatoma, ¿ya? Esto a nivel sensorial sirven los dermatomas. No vayan a confundir cuando ustedes vean examen físico, ¿cómo le dicen? La irradiación. El dolor, le dicen que tiene una irradiación, que... Espérate un ratito. Fernán, ¿cómo se dice el dolor? El dolor abdominal, ¿está referido? ¿Cómo le dicen? Irradiado. No confundan con irradiación o dolor referido, ¿ya? Que es de los órganos internos del abdomen. Ahora, la sensibilidad, entonces, es una de las funciones de nuestra piel. Así como yo digo, el ojo es el órgano de la vista, el oído es el órgano de la audición. ¿Cuál es el órgano del tacto? La piel. La piel, sí, perfecto, la piel. Muchas veces cuando estamos en la primaria nos hacen comprar la lámina de los sentidos y nosotros vemos en la lámina el dibujo de una mano. Entonces nosotros como que aprendemos que el órgano del tacto es la mano, pero nosotros sentimos con toda nuestra piel, ¿ya? Sentimos en la cabeza, sentimos hasta en el filito de la pestaña, sentimos con toda nuestra piel. Entonces el órgano de la sensibilidad, del tacto, es la piel. Este sentido es el que nos permite tener información sobre la sensibilidad epicrítica. Eso quiere decir que yo voy a obtener del medio externo, me voy a comunicar con mi medio externo y voy a obtener información sobre el tacto fino, sobre la temperatura, entonces tengo información térmica, tengo información dolorosa, ya sé que si meto el dedo en la llama me quemo, entonces tengo información que el fuego quema, duele. Tengo información dolorosa o nocicepción, y también tengo la sensibilidad protopática. La sensibilidad protopática es el tacto elemental, grosero, que puede estar asociado a la sensibilidad térmica y nociceptiva. Entonces, este tacto elemental es que yo toco algo y siento que es rugoso, espinoso, sé que estoy cogiendo un vaso, sé que estoy cogiendo una pelota y es suave, ¿ya? De esta forma, yo voy a traducir estímulos externos mecánicos, también químicos y térmicos en impulsos eléctricos. Ustedes ya estudiaron cuando vieron neurología, ¿cómo llevaba la neurona la información? ¿Cómo es esto de impulsos eléctricos? Sinapsis. Ya, la neurona le pasa la información a la neurona o al cerebro, ¿no es cierto?, por medio de sinapsis. ¿Y cómo es esta información? Esta información está escrita en un papel como la paloma mensajera, tiene letras. ¿Cómo es esta información? Puede ser química o eléctrica. Química y eléctrica, entonces son impulsos eléctricos, ¿ya? Que van a provocar la despolarización de la membrana de la neurona. Entonces la neurona se despolariza su membrana, se da un potencial de evocado, ¿no es cierto? Entonces entra sodio, sale potasio, se activa el calcio y se lleva pues ese impulso nervioso y va pasando a la siguiente neurona hasta que llegue a nuestro cerebro. Y en el cerebro tiene que hacer sinapsis con neuronas que se encuentran en localizaciones específicas del cerebro que van a traducir esos impulsos nerviosos en un estímulo que nosotros ya vamos a saber, pues, traducir. Estas fibras C y A delta que se encuentran en la piel tienen que sufrir modificaciones de los campos eléctricos de su membrana y además también utilizan neuromediadores. Entonces, como dijo Santiago, pues también es... ¿Te dije bien tu nombre, Santiago? Sí, sí, está bien dicho. Ya me aprendí. Entonces, también producen neuromediadores. Entonces, ahí tenemos también algunas moléculas que van a excitar o van a inhibir el sistema nervioso, ¿ya?
Finalmente, ¿qué pasa? Los impulsos se tienen que transmitir desde la piel a los ganglios espinales, luego a la médula espinal, luego al tálamo y luego a las diferentes partes de la corteza del cerebro. Por eso ustedes que son ya neurólogos más que yo, porque reciencito vieron neurología, entienden sobre las vías lemniscales, las vías extralemniscales. Una llevará sensibilidad epicrítica, la otra llevará sensibilidad protopática y dolorosa. Y a la final la información se capta de una manera compleja que nos va a permitir traducir en señales sensoriales y afectivas. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, me gusta que me rasquen la oreja aquí atrás, me gusta. Ah, sí, hay algo sensorial que me gusta. No me gusta que me hagan aquí así, me topen esta parte aquí, me hagan cosquillas, no me gusta. Y también cosas afectivas. Entonces, por ejemplo, un recién nacido, sentir la piel de su mamá, pues ya se siente seguro, se desarrollan un montón de funciones en el recién nacido. La madre, en cambio, tiene los estímulos para producir leche. Entonces, todo ese tipo de cosas es gracias a la piel. La mayoría van a ser terminaciones nerviosas libres, ¿ya? Y vamos a poderlas dividir según el tamaño de las fibras. Entonces, llamamos a las fibras C a las fibras más gruesas, decimos que miden 1 a 2 micras y por lo tanto tienen una velocidad más lenta porque son más gruesas, entonces traducen todas estas señales de forma más lenta. Entonces, las fibras C llevan la información sensorial por la vía lenta. Y las fibras A delta, que miden 2 a 5 micras, creo que me equivoqué. Entonces, las A deltas son más gruesas, las fibras C son más delgadas, me equivoqué. Estas de aquí, las más gruesas, llevan con mayor velocidad, 3 a 15 metros por segundo, ¿ya? La función será, entonces, llevar información de temperatura, dolor, prurito y también de la reacción inflamatoria. Entonces, aquí vemos otro concepto. La piel también nos avisa cuando algo está inflamado. Es decir, si la piel está inflamada, nosotros vamos a sentir esa inflamación. Chao, mi amor. Ahora, la inervación va a ser vamos a tener información tanto de la dermis como de la epidermis. Así la mayoría de nervios están en la dermis. También voy a tener información de la epidermis. Y también los pelos nos van a ayudar muchísimo en tener esta información. Por lo tanto, el pelo, los vellos, también nos ayudan en la parte sensorial. ¿Por qué? Porque cada pelo va a estar rodeado por una red densa de fibras. La mayoría de estas fibras van a ser A beta, que varían según el ciclo del pelo. Y también tienen aquí terminaciones libres, que la mayoría de veces son mecanorreceptores, y les decimos que tienen terminaciones lanceoladas, es decir, en forma de lanza. ¿Qué significa esto? Que nuestros vellos, además de darnos una protección, nos van a brindar información del tacto. Por ejemplo, todos aquí tenemos un montón de vellitos chiquititos. Si ustedes se acercan un poquito, ya tienen noción de que algo se está acercando, ¿ya? Entonces, este pelito sería como una extensión de la piel. Sería como las antenas, ¿sí? Como las antenas que sirven para captar más información, por ejemplo, una antena de radio, lo que sirve es para captar más ondas de radio, pues eso serían los pelos. Nos van a permitir también mayor sensibilidad. Por eso es que yo les decía que la inervación va a ser diferente en piel lampiña que en piel sin pelo. También vamos a tener nervio en la abertura de las glándulas sebáceas y muchas de la sensibilidad en la epidermis van a ser captadas por las terminaciones de Merkel. Estas terminaciones de Merkel están tanto en la piel como en la mucosa, sobre todo mucosa bucal. Podemos decir entonces que tenemos algunos tipos de terminaciones libres y terminaciones dilatadas. Las terminaciones libres son más de la piel pilosa, de la que tiene pelos, y las terminaciones dilatadas van a ser más de la piel lampiña, ¿ya? De las terminaciones dilatadas tenemos las terminaciones lanceoladas, porque tienen una forma de lanza, y estas son las únicas dilatadas que se encuentran alrededor del folículo piloso. Entonces, miren, aquí están dibujadas
como número 11. Entonces rodean a todo el folículo piloso. Y nos van a dar información sobre la orientación del pelo y la rapidez del desplazamiento de su tallo. Entonces, cualquier vibración, el pelito ya va a captar y va a estar dándole esa información todo el tiempo a nuestro cerebro. Otra terminación nerviosa dilatada van a ser los discos de Merkel-Ranvier, que están dibujados aquí en el 10, que también van a estar alrededor del pelo, pero este ya traspasa la unión dermoepidérmica y van a ser las que contacten con la célula de Merkel. Recuerden que la célula de Merkel se va a encontrar sobre todo en la capa basal, entonces apenas penetran, ya se encuentran con la célula de Merkel. Entonces estas son importantes en la unión dermoepidérmica, sobre todo a nivel del vértice de las crestas, alrededor del bulbo y en la base de los folículos pilosos. Cuando están muy agrupados, forman unos corpúsculos que se llaman los corpúsculos de Merkel. Y luego sí tenemos ya a las terminaciones corpusculares, que estas sí están totalmente en áreas sin pelo, que son poco numerosas y que van a estar en localizaciones más sensibles, por ejemplo, en ciertas localizaciones de la cara, ya los labios, por ejemplo, o en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en los órganos genitales. Entonces, son las zonas que más captan información. Por algo nos besamos en la boca, chicos, porque si es que no fuera una zona tan sensible, tal vez si nos besáramos en la nariz, ¿ya? Pero es justamente en la boca porque es un área muy sensible que va a llevar un montón de información, ¿ok? Las fibras nerviosas terminan en forma de mechón y están rodeadas por una cápsula, de ahí este nombre de corpusculares. Y según la forma de este corpúsculo van a adquirir varios nombres y se los va a dividir en tipos. Entonces, tenemos a los corpúsculos de Ruffini, que son estas terminaciones corpusculares que tienen una forma ovoide, son alargadas, tienen 0,2 a 1 milímetro de longitud y van a predominar en la unión entre la dermis reticular y la dermis profunda, están profundos, alrededor de los folículos pilosos, y estamos hablando de partes que ya tienen un poco de pelo, y también de los vasos. Van a ser muy parecidas a ciertos receptores del aparato musculoesquelético, que son los interarticulares y musculotendinosos. ¿Por qué? Porque van a ser sensibles a la tracción, ¿ya? Entonces van a tener fibras a delta, de adaptación lenta. En el libro de Cordero dice que solamente están en la planta del pie, pero también se pueden encontrar en estas otras partes. Y tienen un campo de recepción de límites difusos y amplio. Es decir, no nos sirven para el tacto fino, pero sí son muy sensibles al estiramiento cutáneo. Por lo tanto, permite detectar la orientación de los objetos en movimiento sobre la piel. Son los que nos van a dar más una percepción de un objeto sobre nuestra piel. Cómo se está moviendo ese objeto, ¿por qué? Porque aquí está estirando, pues, a estos receptores. Por lo tanto, se trata de una sensibilidad propioceptiva. Todo lo que es propioceptivo es lo que nos permite ubicarnos en el espacio. Yo sé dónde estoy, yo sé lo que está cerca de mí, dónde exactamente está, por esta propiocepción, ¿ya? Por ejemplo, también nos va a informar sobre la posición de las manos y de los pies y de los dedos. Entonces va a ser importante en la destreza. Luego tenemos a los corpúsculos de Wagner-Meissner. Los podemos llamar solamente corpúsculos de Meissner. Estos de aquí son corpúsculos táctiles, tienen una forma ovoide y parecería que tienen un cordón enrollado en una capa elipsoide, como ven en este gráfico. Son un poquito más grandes que los anteriores, 30 por 150 micras, y van a estar situados en las papilas dérmicas bajo la epidermis, orientados perpendicularmente, y sobre todo Meissner, recuerden, Meissner está en palmas y plantas. Las fibras nerviosas son A, beta, con adaptación rápida. Esta de aquí va a dar información sobre la menor deformación de la epidermis, lo que nos permite tener mayor destreza. Es decir,
Igual nos va a dar información sobre la presión de un objeto fijo sobre nuestra piel y nos va a poder dar destreza. No sé si sus papás, no, es un mal ejemplo. No sé si, por ejemplo, ¿han escuchado la palabra torpe? ¿Ustedes saben lo que es una persona torpe? Una persona torpe es la que no tiene destreza, la que no puede manejar sus manos, sus movimientos son abruptos, la típica persona que bota todo, que riega, que daña con las manos. Entonces, son justamente estos corpúsculos de Meissner los que nos van a permitir dar la destreza. Por ejemplo, yo les doy a ustedes un pollito. Es un pollito más, algo más delicado. Les doy un hijito de colibrí. ¿Sí han visto los colibríes que son chiquititos? Imagínense el hijito del colibrí, mucho más sensible. Y les digo que le cojan en la mano, que no le dejen escapar. Una persona torpe lo que haría es cerrar la mano y pues le va a matar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene esta sensibilidad de la presión que genera algo muy delicado sobre la palma de la mano. ¿Ya? Entonces son súper importantes para la percepción del movimiento de los objetos sobre la piel nuevamente y nos da justamente esta información muy fina de la presión de los objetos sobre nuestra piel. Entonces nos hace tener destreza, no ser torpes con las manos o no dañarlas, pues coger todo muy despacito. Por ejemplo, un buen cirujano tiene mucha destreza, justamente por esto, tiene esta habilidad de sentir de tener muy bien su tacto, ¿no? Su tacto fino. Luego tenemos a los corpúsculos de Vater-Pacini. Estos corpúsculos de Vater-Pacini son anchos, voluminosos, visibles. Aquí les pongo el dibujo. Se parecen a una cebolla partida en la mitad. Tienen una longitud de 1 a 2 milímetros, entonces vean que son realmente grandes. Y van a estar en la unión entre la dermis profunda y la hipodermis. Podría decirse que son los más profundos. Van a predominar, sobre todo en áreas palmoplantares, otra vez palmas y plantas, y también en la región anogenital. Van a ser mecanorreceptores de adaptación rápida y la información que van a llevar a nuestro cerebro es la de las vibraciones de frecuencia alta, transmitidas por objetos sujetos en la mano, por ejemplo. ¿Ya? Y van a tener un campo de recepción muy amplio que incluso puede sobrepasar la mano. No sé si ustedes han visto un diapasón. Alguien es músico. Esta cosa que tú le golpeas así y vibra. Esto tiene una frecuencia que puede llegar hasta los 300 Hz de velocidad. Pero también tiene ondas muy lentas. Entonces, esta facilidad de captar ese tipo de vibraciones está dada por estos corpúsculos de Pacini, lo que también ayuda a nuestra destreza y también a mayor sensación, ¿no? Nos da mayor sensación. Y luego tenemos a los corpúsculos cutáneo-mucosos, que les puse aquí como que con su imaginación, se imaginan algo así, redondito y bien chiquito. Carecen de una cápsula bien individualizada, tienen un diámetro de 50 micros, entonces son realmente pequeños y van a estar sobre todo localizados en los labios y en las regiones anogenitales. El estímulo de estas van a provocar, como por reflejo, reacciones vasomotoras. Por eso cuando se besan, chicos, no se hagan los santos aquí. Cuando se besan les queda la boca roja, ¿se han visto? O es porque su enamorado le succiona con demasiada fuerza los labios, o realmente es este estímulo de estos receptores que estimulan la vasodilatación, ¿ya? También secretoras y sensitivas. Por lo tanto, son importantes en las funciones sexuales, ¿ya? Vasomotor, secretor y sensitivo. En otros libros, según la literatura que ustedes lean, también se les puede llamar como corpúsculos de Krauss. Y por último tenemos a los corpúsculos de Golgi-Mazzoni y de Krauss. Aquí, según la bibliografía, les da a unir. Estos tienen forma de bulbo, se encuentran en las mucosas más que en la piel. Por ejemplo, mucosas como la conjuntiva, la lengua, la encía, la región perianal y parte de los genitales externos. Y entonces, nuevamente, quedémonos con que Krauss, o sea, que son los cutáneo-mucosos o estos Golgi-Mazzoni, lo que diga Krauss van a ser mucocutáneos, ¿ok? Y también nosotros tenemos la inervación intercelular. Esta inervación intercelular es importante sobre todo
a nivel de la epidermis. ¿Por qué? Porque la unión entre la misma célula, por ejemplo, queratinocito con queratinocito, van a ser puntos de intercambio de sustancias, puntos de intercambio de información y dentro de estas informaciones también parte sensitiva. Aquí es cuando se unen también las células inmunitarias presentes en la piel, por ejemplo, mastocitos, células dendríticas, células de Langerhans, y también los mismos melanocitos e incluso algunos queratinocitos. Entonces, todas estas uniones entre células pueden llevar información sensorial. Esto explicaría por qué se dan estas enfermedades que tienen que ver con la sensibilidad y luego manifestamos una enfermedad. No sé si han escuchado el vitiligo. El vitiligo, si tú estás súper estresado, si estás pasando por una cosa emocional difícil, tus células se manifiestan. Entonces, la parte sensorial se une con la parte inmunitaria, ¿ya? Las sinapsis entre célula y célula van a ser parecidas a una sinapsis de paso que se encuentran sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Es decir, un espacio, una hendidura de 300 nanómetros. Y por esa hendidura finita va a pasar esta información sensorial. Y en la epidermis tenemos a las células de Merkel, que van a ser células mixtas por su función, variada. Saben que son del 1 al 5% de las células epidérmicas, se les considera células neuroendocrinas, productoras de neuromediadores y hormonas, y pueden tener estos marcadores que les hacen pues propias de la parte nerviosa, así como de la parte de epitelial. Entonces están marcados por enolasa neuronal específica, proteína S100, proteína PGP 9.5, cromogranina A y sinaptofisina. Pero, yo les decía, también tienen una parte epitelial. ¿Por qué? Porque tienen citoqueratinas, porque tienen el antígeno de membrana epitelial EMA y tienen también tonofilamentos y desmosomas. A la final, ¿de dónde era que provenían las células de Merkel? De la capa basal de la epidermis. Estaban localizados, pero de la parte embrional, ¿de dónde provienen? Mesodermo. No del mesodermo. Era del neuro, que eso sí tuvo una prueba. Eso lo tomé en la prueba. Les puse del ectodermo. ¿Y qué ectodermo? ¿Ectodermo primario o el neuroectodermo? El neuro. Primario. Es prima hermana de los queratinocitos, ¿ya? ¿Ok? No es de las células de la cresta neural que migraron. De allí los melanocitos, ¿ya? Ok. Entonces, miren, estudiando, se vio todo lo que presentaban estas células, por eso son mixtas, porque tienen varios marcadores que harían pensar que el origen sería un neuroectodermo, por ejemplo. Se tiñen con lo mismo que yo tiño un nervio. Proteína S100, proteína PGP5, yo les dije al principio de esta exposición, cromogranina, sinaptofisina, igualita que una neurona, pero también contienen citoqueratinas, el EMA, tonofilamentos y desmosomas que les hacen parecidos a los queratinocitos. Finalmente se vio que el origen embrionario era del ectodermo primitivo, de la parte que se hace epidermis, ¿ya? Las células de Merkel van a estar sobre todo en mayor densidad en manos, en los pulpejos de los dedos, en los labios, en la zona genital y en la planta de los pies. Y funcionan como mecanorreceptores al asociarse con las fibras nerviosas que penetran la epidermis en la unión dermoepidérmica. Ya. ¿Cómo se va a llevar toda la información de la epidermis y de la dermis? Entonces, les había dicho, tenemos fibra C y A delta y vamos a llevar información termosensible. Hay información de temperatura que no duele, que hace que tengamos una sensación térmica agradable. ¿Cuándo decimos eso? Toda temperatura que sea menor de 28 grados centígrados es captada como fresca y cuando es más de 28 grados centígrados ya le captamos como tibia. En cambio, cuando ya son termosensibles dolorosas, o sea, nociceptivas, aquí se activan termonociceptores y son toda la temperatura, menos de 10 y 15 grados centígrados,
ya le captamos como algo que nos causa disconfort. De ley necesitamos abrigarnos, irnos adentro, o nos estamos muriendo del frío y nos sentimos mal, ¿no es cierto? ¿Qué temperaturas? Menos de 15 grados y 10, más o menos, dependiendo pues nuestra adaptación. Los friolentos a 15 grados, los que no son friolentos a 10 grados ya se sienten mal. Y dolorosas por lo caliente serían toda temperatura mayor de 42 grados centígrados va a quemar, ¿ya? Va a ser dolorosa por lo caliente. Tenemos también mecanonociceptores, es decir, por un estímulo mecánico yo siento dolor. Por ejemplo, un golpe, ¿no? Es todo estímulo mecánico que es peligroso para mi órgano, para mi piel, para mis músculos, para mi hueso. Todo lo que nos podría causar daño por ese traspaso de la fuerza. Y recuerden que las vías nociceptivas entonces son polimodales, son tanto mecanorreceptores o termorreceptores. Además, los nerviosos, cuando ya están allí, imagínense en esta axis entre célula, nervio o nervio con nervio, pueden llevar estímulos bioquímicos y aquí podríamos dividirles en dos tipos de las peptidérgicas y las no peptídeos y las que no son basadas en péptidos. Peptidérgicas serían inmunoreactivas para este de aquí que es del CGRP, que era la proteína ligada al gen de la calcitonina, y para la sustancia P. Entonces, esos son péptidos que transmiten dolor. Y las no peptidérgicas son isolectinas que inervan las capas más superficiales de la epidermis. Y luego tenemos otro tipo de información que puede llegar a nuestro cerebro, que sería el prurito. El prurito es llevado por fibras nerviosas libres intraepidérmicas que se llaman plurirreceptores. Y los receptores del prurito pueden ser estimulados, por ejemplo, por histamina, o sea, histaminérgicos, o por proteasas, que son las PAR2, PAR4, además de las proteasas como tripsinas, papaínas, calicreínas, ¿ya? Entonces, por eso es que la histamina pica, porque estimula un plurirreceptor. Por eso es que si está inflamado y no es histamina, no está mediada por este péptido, pica. ¿Por qué? Activado por proteasas, ya proteasas PAR2. O, por ejemplo, un ácido. Un ácido puede causar también picazón. ¿Por qué? Por las proteasas como la tripsina, la papaína y las calicreínas. La piel pilosa, la piel con vellos, es la que tiene más mecanorreceptores, pero tienen de bajo umbral de activación. Ya entonces acuérdense en el viento, la brisa, el tacto suave, el tacto fino. Y va a estar dada sobre todo por la inervación de los folículos pilosos, que son auténticos órganos mecanosensoriales especializados. Entre los folículos pilosos, en la parte de su salida, cuando pasan por la epidermis, están células de Merkel reagrupadas en estructuras que se llaman cúpulas o discos táctiles. No llegan a ser realmente una terminación nerviosa corpuscular, ¿ya? ¿Por qué? Porque si fuera corpuscular estaríamos hablando de un corpúsculo de Merkel y este es típico de la piel pilosa. En la piel pilosa más bien eran las que estaban alrededor del pelo, como les mostré en ese dibujo. Y van a darnos esta información de tacto fino discriminativo, o que también le llaman tricoestesia. Además, va a estar dada por las terminaciones en contacto estrecho de los queratinocitos, entonces en esta información intercelular, y va a estar dada sobre todo por fibra C de bajo umbral, por una combinación específica de fibras nerviosas. ¿Cómo se estudió esto en animales? En el gato, en el conejo, ¿ya? Entonces se vio que según el tipo de pelo podrías tener un tipo diferente de inervación. Esto ya es algo muy fino, no nos vamos a meter mucho allí, pero solamente para que sepan. Entonces, la inervación triple y a los tipos de pelos, según la inervación, se les caracterizaba como WARF,
zigzag o Aul-Auchene. ¿Ya? Y esto se estudió en los animales. Entre los folículos pilosos están los nociceptores, termorreceptores, receptores de prurito, y va a estar entre los pelos lo que hay es fibras nerviosas libres intraepidérmicas, esto a nivel de la piel pilosa, ¿ya? Igual, fibras C y A delta. Hay una subcategoría de fibras C táctiles que corresponden a activación. Son todas, las fibras C también entonces llevan estas sensaciones que son muy delicadas y van a estar asociadas a estímulos táctiles placenteros, como por ejemplo las caricias. Esta inervación entre los folículos tiene además la función de inhibir el dolor. Por eso es que cuando les van a pinchar, les van a poner la vacuna, ¿qué es lo que hace la mami? Le soban, ¿no es cierto? Ya le pusieron la vacuna, el bebé lloró y la mami la acaricia. ¿Qué está estimulando? Está estimulando estas fibras táctiles de entre los pelitos que llevan, que son estos estímulos de bajo umbral placenteros. Entonces, por eso es que te sobas. Cuando algo te duele, ¿qué hace uno? Se acaricia, se soba, ¿no es cierto? O estás triste, estás delicado, emocionalmente algo te pasa, ¿qué te hacen? Pues te dan una palmada en la espalda, ¿ok? Son cosas que son de nuestra parte más animal, como un reflejo, pero que toman sentido. Ya. Cuando hay, por ejemplo, un daño en el tejido o mucha inflamación, hay una hipersensibilidad o la alodinia. Es decir, estas terminaciones nerviosas que captaban caricias, como está todo allí dañado, ya una caricia no se toma como este estímulo, sino todo duele. Eso es alodinia o algo muy ligero duele, es hipersensibilidad. ¿Y qué refleja eso? Que aquí hay un daño. Obviamente, si es que aquí yo tengo un quemado, me quemé con el sol, estoy con una ampolla de lo que me fui a broncear en la playa. Y me topan así el hombro y yo pego el chillido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque allí está inflamado, este tejido está dañado. Y estas terminaciones táctiles placenteras pues están dañadas y se capta el estímulo con alodinia y hipersensibilidad. Las vías nerviosas van a llevar entonces tanto estímulos mecánicos, térmicos, químicos, les traducen en señales eléctricas o en potenciales de acción en las neuronas, se propagan por las fibras nerviosas sensoriales hasta los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas en los ganglios espinales, los axones penetran por la médula espinal para realizar sinapsis en las deutoneuronas, en las que se cruzan, hacen sinapsis en el tálamo, finalmente en la corteza, y se puede, por esto mismo, incorporar a la sensibilidad endosistema extralemiscal. ¿Ya? No vamos a ver esto porque ustedes ya saben. Pero quieren revisar está aquí en las diapositivas. ¿Cómo es el sistema columna dorsal y menisco medial? ¿Cómo va llevando la neurona? Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona, ¿no es cierto? ¿Ya? Y solamente recordarles que la sensibilidad en la cara no va a estar dada por dermatomas, sino va a estar dada por los pares craneales. ¿Cuál es el nervio de los pares craneales que lleva la sensibilidad de la cara? El trigémino. El trigémino, muy bien. ¿Qué número de par craneano es? 5. Par craneal 5. Muy bien. Este par craneal directamente entra ya al mesencéfalo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos la información de la primera neurona desde la piel hasta el ganglio trigeminal y luego la segunda neurona del ganglio trigeminal al mesencéfalo, luego del mesencéfalo al tálamo y del tálamo a la corteza. Entonces, el trigémino tiene estas tres ramas sumamente importantes, que sería la división oftálmica, la maxilar y la mandibular. Me vuelvo al ejemplo del herpes zóster. ¿El herpes zóster puede captar también el nervio trigémino? Sí, puede reactivarse en el nervio trigémino y es sumamente rápido, digo grave. ¿Por qué? Porque miren que el nervio, la vía de los nervios, pues va a entrar directamente al cerebro.
Eso significa que cuando un herpes zóster se encuentra en la cara, yo tengo muchísimo riesgo de herpes zóster diseminado o herpes zóster cerebral, que eso me va a dejar en coma, voy a tener convulsiones, me voy a quedar medio menso, un montón de cosas súper graves. Entonces, muy atentos con el herpes zóster que afecta al trigémino. Entonces, ahí no es del dermatoma, ya ahí, por eso yo no les dije nada yo comencé C2, occipital, C4 era La horquilla del esternón. la horquilla del esternón, T4, Sí. costillas, el ombligo era, T10. 10, y genitales, S2 y S3. S2. S2 y S3. Muy bien. Cuando yo hablo de células de la parte nerviosa de la piel, hablo de la célula de Merkel, porque es la que está en íntimo contacto tanto con los queratinocitos vecinos como con las terminaciones libres. Estas células, la célula de Merkel emite fina. Esta se une por medio de desmosomas a todas las células que le rodean. Cualquier estímulo cutáneo, sea mecánico, térmico o químico, debe transmitirse a través de los queratinocitos de la epidermis. ¿Qué queratinocitos? Los que expresen una citoqueratina que se llama 17. Acuérdense que cuando vimos las citoqueratinas, vimos que la citoqueratina 17 era capaz de promover la liberación del factor de necrosis tumoral alfa. Y también vimos que la queratina 17, citoqueratina 17, tenía a veces que ver pues con todas estas funciones de proliferación de queratinocitos. ¿Qué significa eso? Una piel que yo le rasco y le rasco y le rasco a cada rato, entonces estoy a cada rato estimulándole, se hace grueso. ¿Ustedes jugaron ese juego del abecedario aquí? Qué bestia, ¿no? Con una piel de cocodrilo. Eso es porque obviamente le estaban estimulando al queratinocito, ¿ok? Los estímulos activan directamente receptores de membrana de tipo canales iónicos que permiten la entrada y la salida de iones responsables de la despolarización de las fibras a través de la célula de Merkel, estimula fibras nerviosas que pueden ser de temperatura o dolor y esto va a llevar información al cerebro. Ahora, yo les decía que también era tanto mecánico como químico, entonces aquí entran los neuromediadores. Los neuromediadores provienen de las terminaciones nerviosas cutáneas, pero también pueden sintetizarse por las mismas células de Merkel o por otras células cutáneas. Otras células como el queratinocito, las células del sistema inmune, que ya vimos cuáles son. Todas las células de la piel poseen receptores para estos neuromediadores y estos van a unirse a receptores específicos. Estos son todos. Por eso es que la piel es un órgano que une la parte neurológica, inmune y sensorial, ¿ya? Miren que neuropéptidos pueden ser, pero neuromediadores cutáneos pueden ser tanto hormonas como los mismos mediadores inflamatorios. Entonces tenemos hormonas como la ACTH, los neuropéptidos, como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que yo les decía que sí era importante en el dolor y en el prurito. La hormona liberada de corticotropina, las mismas endorfinas, que funcionan como ciertos estímulos sensibles, nos pueden hacer liberar endorfinas y van a ayudar un montón en la inmunidad y en la plasticidad cerebral. Y las endorfinas de la final son positivas, ¿no es cierto? Encefalina, galanina, neurocininas, prolactinas, el péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, que generalmente está asociada a la inflamación, al dolor. Y también otros que no son péptidos, como la adrenalina, la histamina, la noradrenalina, el óxido nítrico, la serotonina. Por lo tanto, la piel como órgano sensorial tiene que ver con la inmunidad cutánea, con la troficidad de la piel, entonces puede indicar a la piel que crezca bien, que deje de crecer, que prolifere, que se haga seca, que se haga más bonita. Entonces, por eso nuestro estado de ánimo también tiene repercusiones en la piel. Y ahí, ¿cómo le tratamos a nuestra piel? Si yo me lavo la cara despacito, me seco despacito,
pues estoy siendo gentil con mi piel y mi piel va a reaccionar de buena manera. Ahora que si es que me la paso en la cara y todo, pues probablemente mi piel va a estar enferma. Entonces esa es la parte de la troficidad, cómo la piel se regenera, cómo la misma distribución de las glándulas, el crecimiento del pelo, la excreción de sebo, reacción a la radiación ultravioleta, entonces la piel nos va a decir que nos protejamos del sol porque ya nos estamos quemando, y también el sol tiene un efecto inmunosupresor en la piel, por eso es que se puede utilizar para ciertos tratamientos, o por ejemplo, cuando exageramos del sol, nos puede caer una enfermedad infecciosa, por ejemplo, o empeora el acné, o empeora... por ejemplo, se puede reactivar un herpes zóster. No confundirán el herpes de los labios y el genital, ¿no? Es otro virus de la familia del herpes. Diferenciación y la multiplicación de los queratinocitos o de los fibroblastos, y además modula la cicatrización y la inflamación. Otra función o síntoma, que es el prurito, ¿ya? El prurito es la palabra médica para decir picazón. Entonces, el prurito realmente no es dolor, no es que el dolor en la piel se capta como picazón, no. Una cosa es dolor y otra cosa es picazón, ¿ya? Entonces, no es igual al dolor. ¿Por qué? Porque el dolor provoca que tires la mano. Cuando te estás quemando, quitas la mano. En cambio, si es que algo que te pica, con la otra mano vienes y te rascas, ¿no es cierto? Entonces, el dolor provoca retirada, el prurito no. El dolor se agrava con el frío. A ver, el dolor se agrava con... No, sí. El dolor se agrava con el frío. El prurito, en cambio, mejora con el frío. El dolor se calma con el calor. El prurito empeora con el calor. Los medicamentos, todos los opiáceos, mejoran el dolor, pero empeoran el prurito, ¿ya? Y el prurito tiene el dolor tiene un umbral alto y el prurito no tiene un umbral bajo. Pueden haber sensaciones intermedias que nos hagan confundir la percepción del prurito. Por ejemplo, las parestesias. Las parestesias, ¿cómo les va a decir un paciente que está con parestesias? Un paciente les va a decir, siento amortiguado el dedo, siento que caminan bichitos, siento una electricidad. Eso es parestesia, pero la parestesia tampoco es prurito, ¿ok? Nos puede hacer confundir, sí. El prurito se puede presentar en áreas cutáneas o en las semimucosas. Síntoma que se da en mucosas. No puedo decir... No sé. Te duele la uretra, ¿ya? Entonces, acuérdense, el prurito provoca rascado, ya les dije, agravantes calor morfínicos, calmantes del frío, desencadenantes de estímulos mínimos e internos. Ya, el prurito tiene un receptor no específico, perdón, a ver, no es que tenga un receptor, no es sí es un receptor que además de otras sensaciones capta el prurito. Aquí están las fibras C. Entonces, ¿cuál es el receptor del prurito? Terminaciones nerviosas de fibra C. Entonces, van a ser terminaciones nerviosas libres, epidérmicas o subepidérmicas, que siguen las vías habituales de la sensibilidad, transmitida por impulsos nerviosos, y también tiene que ver según los neuromoduladores. Corteza en un centro que se llama el centro del prurito, que no está bien identificado. A veces una persona puede sentir prurito por desaferenciación. Por ejemplo, una persona que pierde la pierna puede seguir sintiendo picazón en la pierna. ¿Por qué? Porque hubo una desaferenciación, es decir, una denervación, que daban la información de toda su pierna. Le cortaban la pierna, pero él dice, me pica la pierna, a pesar de que ya no tiene pierna. Ya, eso es por denervación.
Recuerden que la histamina no es el único mediador implicado. Por Dios, acuérdense, primero que ustedes le manden es a tomar antihistamínicos. No todo picazón está mediado por histamina, entonces no va a servir muchas veces. En algunos tipos de picazón, según la causa, servirá el antihistamínico, pero en otras no. Los otros mediadores de prurito pueden ser la sustancia P, la serotonina, las prostaglandinas, la somatostatina, el péptido relacionado al gen de la calcitonina y el péptido intestinal basótico. Entonces, muchas veces yo podría usar incluso prednisona o ciertos inmunomoduladores, amitriptilina, incluso recaptadores de la serotonina, ¿ya? Porque la picazón puede estar mediado por varios neurotransmisores. Y de las citocinas que más causan picazón son la interleucina 2 y el interferón. Entonces, cuando hay inmunidad mediada por células del tipo TH1, más picazón. ¿Por qué? Por la inflamación de la respuesta celular. Y también puedo tener picazón por algunas proteasas como la tripsina y la papina, ácidos nos pueden generar picazón, o cininas como la mediadora